ahora es cuando, no es una frase que se nos ocurrió a nosotros, Sí, sí. es una frase zapatista. Inclusive los zapatistas creo que no se les ocurrió a ellos, sino que están retomando algunos conocimientos de los pueblos de Chiapas, digamos, como, y ellos retoman dentro de sus consignas algunas ideas que surgen mucho del trabajo de las comunidades campesinas en Chiapas y eso. Eh, el nacimiento, el origen de este proyecto tiene mucho que ver con el movimiento zapatista. Yo hace 5 años y medio ya fui por primera vez a Chiapas. Siempre trabajé en cuestiones de acompañamiento de grupos, en la idea de generar autonomía, de que la gente pueda autogestionarse, organizarse para mejorar sus condiciones de vida, en barrios, en casas, como en muchos lugares. Y cuando el movimiento zapatista, el neozapatismo, digamos, ¿no? De 94, nos empezamos a enterar de todas las cosas que estaban haciendo, a mí me agarró así como una curiosidad muy grande de decir, bueno, pero ¿cómo hacen para ser autónomos? ¿No? Como, porque no es que son autónomos en un lugarcito, son autónomos en Chiapas. Y son muchísimos. ¿Y cómo hacen? ¿No? Como, entonces fui allá, un viaje más personal, así también coincidió con varias cosas de mi vida que me permitieron viajar y estar allá un tiempo largo. Y, y raro porque no iba con ningún objetivo concreto, iba a estar allá, para entender estando allá qué cuernos era eso de la autonomía, ¿no? Como, entonces estuve un poco en San Cristóbal de las Casas aprendiendo y viéndome con gente que está relacionada con el zapatismo, y después me fui a una comunidad zapatista que se llama 24 de diciembre, que participa del Caracol de la Realidad en la zona de la Selva Lacandona, y estuve viviendo ahí en la comunidad un tiempo. Y charlando con la gente de ahí, era una comunidad que durante un tiempo los habían corrido de sus tierras y ellos habían recuperado las tierras en las que vivían desde hace siglos, entonces había toda una historia también como muy viva de la comunidad y de la comunidad en relación a la organización zapatista, porque habían podido recuperar sus tierras a partir de organizarse con otras comunidades también. Y bueno, ahí aprendí muchísimas cosas, ¿no? Y entre las cosas que aprendí fue que conocí un lugar que está en las afueras de San Cristóbal de las Casas, que es el Centro Indígena de Capacitación Integral, más conocido como CIDESI o Unitierra Chiapas, son los nombres que tiene. Y ese centro es como un espacio de capacitación para jóvenes indígenas de todas las comunidades zapatistas. Es un lugar que tiene unas 20 hectáreas, tiene espacio de habitaciones, tiene talleres de cantidades de cosas así, producción de alimentos, como un lugar para deportes, un comedor gigante, cocina, como así, muy preparado. Y cuando conocí ese lugar, así, miraba todo y decía, ¿cómo hicieron para hacer esto? ¿No? este, la dinámica de ese lugar es que van jóvenes de muchas comunidades, viven ahí durante el tiempo necesario para capacitarse y después hay un convenio, una especie de contrato, por decirlo así, entre la comunidad, el joven y el centro. De que el joven, una vez terminada su capacitación, va a devolver su aprendizaje en la comunidad. Pero para lograr eso, el centro les da algún recurso tecnológico, sean herramientas, sean máquinas, ¿no? El joven pone su trabajo y la comunidad lo tiene que ayudar a construir el espacio donde va a funcionar lo que el joven haya aprendido a hacer. Entonces hay como todo un sistema muy organizado que no asegura que todos los jóvenes vuelvan a sus comunidades, pero según me contaron ellos, más del 80% de los jóvenes vuelven a sus comunidades y mejoran su comunidad a partir de lo que aprendieron ahí. El otro 20 se va, por ejemplo, a trabajar a Estados Unidos y a mandar plata a su familia, lo cual tampoco es algo malo, ¿no? Pero también les pasan esas cosas y son parte de las contradicciones que viven. Pero bueno, yo conocí ese lugar, dije, increíble, o sea, el trabajo que hacen es muy simple y muy eficaz, ¿no? Como esta cosa simple y profundo a la vez, y además están dentro de un movimiento con mucho trabajo político, mucho trabajo ideológico, mucho reconocimiento de los saberes de las personas así campesinas, de las bases, ¿no? Como que son muchas de las cosas en las que yo siempre creí y trabajé acá, solo que acá no hay zapatismo, ¿no?
Entonces, estando allá, hablé con el coordinador de ese lugar, que se llama Raimundo. Me contó que es un proyecto que ya tiene unos 25 años de existencia, o sea, tampoco era algo que había empezado ayer, ¿no? Habían empezado ellos antes de conocer al zapatismo y después se juntaron al movimiento zapatista. Y me contó toda la historia del proyecto, sobre todo las partes más difíciles. Yo le preguntaba, decime en qué se equivocaron, cuál fue el momento en que pensaban que se acababa acá, ¿no? Como, ¿por qué la gente que trabaja acá? ¿De dónde cobran el sueldo? Como las cosas más complicadas, no me cuentes todo lo lindo, porque lo lindo se ve, ¿no? Como Claro, da a la claro. vista. Yo voy por caminando y ya entiendo todo, como contame lo que fue difícil. Y muy generosamente Raimundo se juntó conmigo varias veces, me contó toda la historia del proyecto y yo le dije, yo voy a hacer uno de estos en Buenos Aires. Y él se reía y me decía, vos lo vas a hacer, pero cuando lo hagas contame, me decía. Y fue así como un vínculo muy afectivo también, pero muy profesional en un punto, ¿no? Como había un interés muy concreto de entender algunas cosas. Claro. Estuve también ahí en el CIDES algunas noches durmiendo ahí, pues, compartiendo con los estudiantes, ¿no? Jóvenes de otras comunidades que estaban viviendo ahí. Y volví y empecé a comerle la cabeza a mis amigos. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. Yo en ese momento trabajaba para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y en un equipo de gente un equipo así de gran calidad humana y profesional. Capacitábamos jóvenes, era nuestro trabajo. eh, en- Era un curso de capacitación en liderazgo comunitario a través de la recreación. Yo dije, tenemos que poner acá esta idea, ¿no? Como, y empecé, tenemos que hacer y esto, aquello, lo otro, y en un momento nos dimos cuenta que no iba a ser ahí. Como no estaban dadas las condiciones para todo lo que queríamos hacer, poder hacerlo cobrando un sueldo como trabajadores del gobierno de la ciudad, digamos, porque ya teníamos muchas trabas para muchas cosas. Entonces, formamos con algunos de esos compañeros y otra gente que se sumó un grupo de estudio sobre autonomía y territorialidad, con la intención de ir adaptando el proyecto que habíamos conocido allá y que yo les narraba a todos al contexto de Buenos Aires, como hacer algo un poco más real a lo que estamos viviendo acá. No hay indígenas, no hay zapatismo, no como hay un montón de otras cosas, pero no esas. Entonces nos tomamos un tiempo en ese trabajo, después se fue conformando un grupo que ya como se llamó Ahora es Cuando y empezó a tener más claridad de qué proyecto era el que estábamos llevando adelante, así. Y como no teníamos el espacio físico para hacerlo, nos dedicamos a visitar organizaciones de otros lugares que estuvieran trabajando en alguna de las cosas que nosotros queríamos hacer, que es lo que están haciendo ustedes ahora. Sí. Sí, sí. Eh, entonces fuimos a organizaciones más cercanas, acá de la provincia de Buenos Aires, fuimos también a una en Córdoba, en Rosario, como a distintos lugares. Ninguna trabajaba en los tres ejes, que son nuestros ejes, que es la educación, la producción y el trabajo comunitario. Algunas estaban más orientadas a lo comunitario, otras más a lo educativo, otras más a lo productivo. Hay una en Córdoba que se llama Granja Siquem, que trabaja mucho lo educativo y lo productivo, pero trabaja específicamente con jóvenes judicializados, jóvenes que están dentro del sistema penal, acá en Argentina, y que un juez en vez de mandarlos a la cárcel los manda a la granja, digamos. Es una propuesta hermosísima, pero con un público muy específico también, ¿no? De ellos tomamos muchas ideas. Y bueno, después de conocer varios lugares, uno de los lugares que vinimos a conocer fue la cooperativa, y como meses después de haber venido a conocerla, nos volvimos a cruzar con un compañero de la cooperativa en un encuentro del Movimiento Nacional Campesino Indígena, acá en Monte Grande. Hacían el encuentro nacional donde venían compañeros de todo el país. Yo fui a ese encuentro porque nos pidieron ayuda a varias personas que trabajábamos en el ámbito de la recreación para hacer, a la vez que se hacía el congreso, que era el congreso del movimiento campesino indígena, armar el congresito, que era el trabajo con los niños, pero que no fuera un entretenimiento, sino trabajar los mismos ejes que se trabajaban en el congreso con niños a través del arte, de juegos, así. Entonces nos pusimos a trabajar con eso y ahí nos cruzamos otra vez con los cumpas de la CTR que nos dijeron, ¿en qué andan?
Y yo le dije, hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto, y estamos buscando el lugar, porque no tenemos dónde, ¿no? Había aparecido una posible tierra en la zona oeste, que es Pontevedra, que es una tierra de unos curas, y nos habían dicho que sí, que nos iban a dejar trabajar ahí, que nos iban a firmar un comodato por 10 años, que era el tiempo mínimo que nosotros veíamos que teníamos que tener seguridad de estar en un mismo espacio. Y cuando teníamos todo listo, nos dijeron no, mejor no. Como Caramba. y porque los curas que estaban más cerca estaban de acuerdo, pero cuando mandaron a sus superiores la idea, los superiores dijeron no, de ninguna manera. No, Puta madre. este lugar lo vamos a alquilar y para producir soja y plata, ¿no? Así, así que concretamente no pudimos estar ahí, pero la posibilidad de tener ese lugar nos hizo avanzar muchísimo, porque estaba muy cerca el momento de empezar, entonces muchas reuniones, mucho pensar, bueno, qué va a ser lo primero y de dónde y cómo vamos a hacer y el trabajo con el barrio y hay que empezar a investigar dónde está la escuela y qué instituciones funcionan acá, como toda una cosa de mucha preparación que cuando quisimos hacerlo nos dijeron no, bueno, pero el trabajo lo teníamos hecho y lo guardamos. Y al tiempito de eso, cuando nos cruzamos en el congreso con esta gente, nos dicen, y vengan a hacerlo allá. Como, vengan. Que hacía muy poco que ellos habían logrado este espacio. Porque antes tenían el otro campo, que son 2 hectáreas. Es mucho más chiquito. Sí. Y lo tienen casi todo en producción el otro campo. Y después tienen un trabajo de un comedor y un espacio educativo en un barrio. Pero mucho más, no urbano, pero un contexto de barrio. No hay espacio físico, digamos, ¿no? Y habían logrado este lugar hacía poco. Y entonces nos dijeron, vengan. Allá hay lugar. Y nosotros dijimos, bueno, vamos. Y efectivamente vinimos. Ya dejó de ser una cuestión más así personal, porque el compañero con los que tuvimos la charla nos conocíamos de antes, de haber militado juntos en otro espacio, era más una relación de amistad. Y vinimos todo el grupo nuestro, participamos de una asamblea acá, contamos el proyecto que teníamos, cómo nos imaginábamos hacerlo. Contábamos que en algún momento alguno de nosotros iba a venir a vivir acá y que eso era parte del proyecto y que era necesario, que si estaban de acuerdo con eso, como todo lo que nosotros sabíamos que iba a pasar lo pusimos a disposición y los compañeros estuvieron de acuerdo y nos dijeron empiecen, por dónde se les ocurre empezar. Nosotros charlamos un rato y dijimos vamos a empezar viniendo a hacer huerta entre nosotros, no para el barrio, sino algo nuestro, para empezar a producir alimentos, para autoconsumo, para ver cómo nos llevamos nosotros con este trabajo, viajando 1 hora desde nuestras casas hasta acá para hacerlo y teniendo que volver a nuestras casas y para ver cómo nos llevamos con la cooperativa, de articular, ¿no? Como todo esto. Y ese trabajo duró 1 año. Y después de ese año tuvimos una reunión como de evaluación junto con la cooperativa, en la cual de los 2 lados dijimos cómo nos sentíamos con el trabajo. En general había, como todos decíamos, estuvo bueno este año de laburo, re bien, cómo vamos a seguir, no sé qué. Y miren, nosotros tenemos idea de empezar con alguna construcción, medio tímidamente lo decíamos, ¿no? Como y en un momento, Caro, una compañera de la cooperativa, nos dice, bueno, dejen de pedir permiso y hagan. Como, basta, si se equivocan nos juntamos y lo charlamos, pero empiecen. Porque están diciendo que van a hacer, que van a hacer, que van a hacer, entonces empiecen. Yo los quiero felicitar, dice, porque vinieron muchos grupos a proponernos cosas. En general vienen 2 o 3 meses y dejan de venir. Dice, entonces lo primero que quiero decirles es que los felicito porque ustedes siguieron viniendo. Entonces les creemos que van a venir, ¿no? Entonces ya está, háganlo. Después cuando nos equivoquemos nos juntamos y vemos qué pasó y mejoramos, pero métanle para adelante. Y nosotros dijimos, bueno, pero necesitamos saber que en 2 hectáreas podemos tomar decisiones. Como no tenemos que estar consultando si acá, como. Entonces, nosotros queremos 2 hectáreas para que esto funcione. Es lo que precisamos para empezar, ¿no? Creo que con 2 hectáreas vamos a estar perfectamente mucho tiempo, no es que vamos a necesitar más. Y del mapa que es la comuna, que es como un gran rectángulo,
la cooperativa tiene planificado un espacio de producción, que es el que vimos conociendo allá. Al lado de la calle tiene planificado varias casas de familias, porque también la idea de la cooperativa es que las familias que van a trabajar acá tengan un espacio de vivienda acá, no todas, pero las que necesiten, y que en su espacio de vivienda tengan un espacio productivo propio, además de participar de la producción colectiva. Y entonces nos dijeron, de acá para acá está planeado cosas, no, acá no se puede. De acá para allá, elijan lo que quieran. Y ese de acá para allá es este espacio en el que estamos, que son más o menos 2 hectáreas. Es como 100 metros hasta la calle y unos 200 metros para aquel lado. Y en ese lugar, que era solo pasto, empezamos a decir, bueno, a ver, esto, acá me imagino tal cosa, acá tal otra, planos, ¿no? Juntarnos y decir, no, esto mejor más cerca del barrio, porque nosotros si queremos trabajar con el barrio, mejor que estemos cerca de la calle, pero la primer construcción mejor hagámosla cerca de la cooperativa, entonces volvimos para el otro lado. Mientras estuvimos construyendo esto, nadie vivía acá, veníamos los fines de semana, entonces había que también estar en un lugar que se pudiera como cuidar, digamos, desde donde estaban los cumpas que sí vivían acá. Acá el Pompe y otros compañeros nos ayudaron muchísimo a cuidar, ¿no? A que las cosas no vayan para atrás, digamos. Y bueno, este es el primer lugar. Y la intención de las 2 hectáreas es sí más cerca de la calle, hacer un espacio, un salón grande, así para varios usos, y un espacio más de campamento, y después empezar a construir los talleres de producción y de lo que sea. Y de este lado más lejos de la calle los espacios más de vivienda y de comunidad interna, digamos, ¿no? de nuestra comunidad ahora es cuando. Acá va a ser la cocina, por ejemplo. Y yo creo que va a ser un banco de semillas también, porque es un espacio muy... tiene características muy buenas para cuidar las semillas y que se mantengan con toda la potencia así de activarse. Es un proyecto muy joven. Estamos en la etapa de inspiración, ¿no? En la etapa de entusiasmo. Como hay dificultades, pero uno dice, no importa, vamos y vamos. Y todavía tenemos así como mucha energía de empezar. Con lo cual no nos hemos encontrado con cosas que hoy te puedo decir, uy, esto fue, qué difícil, ¿no? Pero para mí una de las grandes dificultades es creer en lo que estamos haciendo. Encontrar gente que se sume a esto, aunque esto no exista. Fue como una primera dificultad para mí. Yo volví habiendo visto un lugar y habiendo estado en ese lugar y venía y decía, no sabes, esto está buenísimo. Sí. Qué bueno. ¿No? Como... Y era difícil que otros se entusiasme con esto sin haber estado. Fuimos encontrando gente. Ana, esta compañera psicóloga que les conté, es mamá de unos amigos míos que hemos militado juntos en educación popular. Y cuando yo la invité, Ana me dijo, me encanta lo que me está diciendo, pero yo no sé qué voy a hacer ahí. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Y yo dije, ¿pero vos creés en esto? Sí. Entonces ya está. Después vemos qué vas a hacer. Pero si creés en esto es lo que necesitamos ahora. Gente que crea, ¿no? Que lo imagine, que lo sueñe. Así que para mí ese fue un momento así como de tensión, porque claramente no era algo que uno pudiera hacer solo. Hacía falta un grupo de gente que llevara adelante esto. Después, la segunda dificultad fuerte es encontrar el espacio físico. Nosotros no teníamos ni cerca la posibilidad de comprar un lugar, ni de alquilarlo, ni nada. Tenía que ser un lugar que nos digan, sí, vengan. Tuvimos la fortuna, la suerte, no sé, la coincidencia de conocer a la cooperativa. Hoy puedo decir que hay muchos lugares donde podríamos haber estado, pero en ese momento no los conocíamos, no teníamos ni idea de cómo se iba a resolver eso. Era una incógnita enorme. Así que esa es otra dificultad grande. Pero para superarla, me parece que si yo volviera a hacer esto con otra gente vamos a visitar organizaciones. Porque en muchos lugares hay mucha gente haciendo cosas y la gente sabe no, porque acá cerca y no sé qué, y vamos a hablar con tal y no sé qué. Desde la ciudad no te imaginas eso. Estando en Buenos Aires todo es cemento y todo es privado y propiedad privada ¿no? Y uno viene acá y dice, pero mira, al lado del río de allá te metes por la callecita y hay un lugar que es de uno que se murió y no lo va a reclamar nadie, metete ahí. ¿Viste? Y esas cosas hay en muchos lugares y la gente del lugar las conoce, no las conoce gente que no es del lugar. Hoy Quique está trabajando en otro barrio más para aquel lado, más cerca de Capital, haciendo una radio comunitaria, además de tener su trabajo en
trabaja en el área de microcréditos de gobierno nacional. Pero digo, muchos compañeros participando de formas distintas. No sé, está Ana, por ejemplo, una compañera que es psicóloga. Ella tiene su consultorio en Capital, atiende de lunes a viernes, todos sus pacientes. Parte de es lo que ama hacer, además no lo va a dejar, ¿no? Como no solo porque no pueda, sino porque no quiere dejarlo. Y entonces ella venía más los fines de semana y qué sé yo, y también le pasaba que con la construcción no sé, como decía, a mí me encanta ir, cebar mate, me re divierto, pero construir no es lo mío, ¿no? Como, y entonces surgió una combinación con compañeros de la cooperativa que están más en la salud, en el área de salud, en la recuperación de plantas medicinales, como esas cosas. Otra compañera de ahora es cuando que está por recibirse de médica, y Ana, que es psicóloga, formaron un equipo de salud. Y entonces Ana está trabajando en eso, y viene los viernes cada 15 días y hace atención psicológica de consultorio con compañeros de la cooperativa, en el Fortín, que es el otro barrio donde está el merendero. Y en una reunión Ana dijo, miren, yo me siento mal con esto, porque estoy yendo a trabajar, pero estoy trabajando en otro lugar y con compañeros de la cooperativa, o sea, estoy más en la cooperativa que en Ahora es Cuando. Y la respuesta del grupo fue, ¿por qué te sentís mal? Como, al contrario, estás haciendo algo que tiene sentido, que es lo que vos podés aportar. ¿Encontraste dónde? Buenísimo. Y encima estamos fortaleciendo el vínculo con la cooperativa, estamos haciendo algo que por más que esté dirigido a determinadas personas específicamente, va a ser en bien de todos, porque que todos estemos bien acá, claramente en algún momento eso va a generar mejor trabajo, mejor lugar acá, todo. Y encima te tenemos a vos adentro. Si no hubieses encontrado en dónde volcar tu interés, por ahí te cansabas y te ibas. Digo, como... porque las cosas que hacemos nos tienen que convocar de alguna manera. Como... A mí también aprender la construcción me encantó. Yo no me imagino construyendo mucho tiempo más. Yo quiero construir los espacios y dedicarme a lo que me gusta hacer, que es el trabajo educativo, comunitario, con los pibes, con los jóvenes. Como empezar más la parte educativa y de producción de alimentos. No porque me fascine la producción de alimentos, sino porque me fascina la idea de tener alimentos sanos para nosotros y para la gente, digamos, ¿no? Como, creo que es una de las bases en este momento muy necesarias de trabajo. Yo hablo a veces en primera persona, pero estoy diciendo cosas que hemos compartido con el grupo, ¿no? Lo aclaro para la gente que está ahí. Estas ideas no son mías, son colectivas y tampoco son nuestras, sino vos decías, vos te inspirás en lo que yo conté y nosotros nos inspiramos en los que nos contaron otros. Así que venimos continuando un trabajo de hace mucho tiempo, digamos. Así que un poco esa fue la manera que encontramos de ir resolviendo la tensión que se presenta al estar viviendo lejos, al estar con otros trabajos y así. Y concretamente, también esto, los proyectos convocan a la gente que puede estar en esos proyectos. Y entonces muchos de los que estamos acá tenemos trabajos por nuestra cuenta, podemos manejar nuestros tiempos, o trabajamos 2-3 veces por semana, pero hay días que no trabajamos, y entonces eso nos permite un ida y vuelta muy constante. Antes de saber que íbamos a venir para acá, hicimos una lista de todas las características que tenía que tener el lugar ideal, ¿no? El que soñábamos, así. Tenía que ser cerca de Buenos Aires, con buen acceso, en un espacio rural, no urbano, o sea, tampoco rural en el medio de la nada, sino justo en el borde entre lo urbano y lo rural, que hubiera otras organizaciones cerca, que hubiera otra gente trabajando cerca, sean conocidos, ¿no? Pero que hubiera gente organizándose, digamos, que la tierra fuera buena, y había alguna más que no me estoy acordando. Bueno, de todas las que habíamos hecho, que era una lista como de 8 o 9 cosas, acá se cumplieron todas menos una. Wow. Que es que la tierra no era buena. Sí, sí. Y con el tiempo nos enteramos que la tierra sí era buena, así que se cumplió todas. Pero también eso fue, yo creo que uno va así como trabajando y las cosas que va generando también de alguna manera predisponen ciertos contactos de gente, cierta
capacidad de trabajo, ¿no? A través de esta idea de cada uno va participando como puede, también se van abriendo nuevos espacios de participación. A veces por las necesidades que plantea el proyecto y a veces porque llega gente que dice, a mí me interesa sumarme, pero puedo esto. ¡Uy, qué buena idea! Ni se nos había ocurrido. ¿Viste? Como, no sé, tenemos un compañero, por ejemplo, que se sumó hace poco, que es un gran conocedor de plantas. Es de Paraguay, sabe muchísimo del trabajo con la tierra y muchísimo de plantas medicinales. Su familia es así como gran conocedora, o sea, él recibe un traspaso de conocimiento de su madre, que es una genia así con todas las plantas. Y César, que es el compañero no viene a todas las reuniones y no viene todos los fines de semana, pero cuando viene, lo que está ahí afuera, en 2 semanas hace, crece todo, ¿viste? Y tiene esa capacidad, y yo no la tengo. Entonces yo voy sosteniendo el trabajo, me fijo que no falte el agua, pero él viene y hace que todo así crezca, increíblemente. Y para él es una genialidad que nosotros estemos acá sosteniendo cuando él no puede estar. Y para nosotros es increíble que él venga una vez por mes, ¿no? Como Sí. y entonces ahí tenemos un compañero que se está sumando de esa manera. Y a mí ni se me hubiese ocurrido pensar, che, tenemos que buscar a alguien que venga una vez por mes a trabajar con las plantas. Como no tiene sentido, ¿no? Estamos buscando gente que se sume al proyecto, que esté lo más posible, ¿no? Si yo hubiese pensado en quién buscar, no hubiese buscado eso. Y surgió y ahí está, ¿no? Y funciona. Entonces, nada, como creo que una de las maneras de resolver esta pregunta que vos me hacías de los tiempos, de la cantidad de energía que uno puede hacer, es ponerse a hacer. Porque apenas te pones a hacer, cambia la mirada. Mirás desde otro lado. Cuando yo no vivía acá, un montón de cosas era cómo vamos a hacer y cómo vamos a hacer y cómo vamos a hacer. Estando acá, de repente todo, no digo todo fluye mágicamente, no es así. Pero aparecen nuevas opciones. Y de esas nuevas opciones uno elige. Dice, voy a probar esta. Y prueba. Y cuando hizo una cosita más, aparecen nuevas opciones. Y así. Entonces, mi experiencia, por lo menos, diría, hay que hacer. Dentro del proyecto nuestro está escrito la idea de trabajar con 3 comunidades, que es lo que yo les contaba antes. Una comunidad seríamos nosotros, el grupo Ahora es Cuando, que queremos funcionar también como comunidad. O sea, no es que lo queremos hacer solo para otros, sino internamente. Y eso es motivo de mucho trabajo en las reuniones, porque nos preguntamos, bueno, ¿qué es funcionar como comunidad? Porque no vamos a vivir todos en el mismo lugar. Que es como la idea que uno se le viene, ¿no? Comunidad, hippie, 70, nos vamos todos al medio del campo y felices, andamos entre las flores. No es eso. En nuestro caso, la respuesta que vamos encontrando a esto es el tipo de relaciones que se van dando entre nosotros y cómo construimos el trabajo, ¿no? Como por ese lado. Entonces nos ocupamos mucho de que los pasos que vamos dando, las formas de tomar decisiones, la gente que incluimos, como que todo eso tenga un sentido en función de la idea grande del proyecto y que tenga un tamaño humano. Como que sean pasos que uno pueda sostener en el tiempo. Che, mirá, conseguí un amigo, no sabes, viene y te pone acá una carpintería completa, así, mañana, ¿no? Genial. Pero ¿y quién va a trabajar en esa carpintería? ¿Y quién va a cuidar las herramientas? ¿Y quién va a comprar los repuestos de las herramientas? ¿Y dónde vamos a sacar la materia prima? ¿Y cómo vamos a hacer para que de esa carpintería salga algo que sea a favor y no en contra del proyecto, ¿no? Entonces, no pasó, pero probablemente la respuesta sería, nos viene bárbaro, pero hay que hacerlo de otra manera. Esa otra manera es, che, ¿hace falta acá una carpintería? Sí, porque a mí se me ocurre tal cosa, a mí me encanta la carpintería y viene un vecino y que no sé qué, Ah, sí hace falta. Al proyecto, ¿le viene bien una carpintería? Sí, porque tenemos que hacer los techos y las sillas y los muebles y cuando haya el quincho, los bancos y las mesas. También para nosotros es bueno. Entonces tiene sentido. ¿Y hay quienes lo van a hacer? Sí. ¿Y cómo vamos a incluir a esa gente? Les tenemos que explicar qué queremos hacer, cómo, tenemos que escucharlos, ¿no? Como todo un montón de cosas que no necesariamente son años de trabajo, puede ser rápido.
pero hay que dar esos pasos antes de que esté la carpintería instalada, digamos, ¿no? Entonces esas son las cosas que nos venimos como ocupando hacia adentro, que las cosas que vayamos haciendo mantengan un ritmo y un tamaño humano y del tamaño que tenemos nosotros hoy, que somos 10 personas, en las cuales una vive acá, 9 a una hora de acá, y de las otras 9, 3 pueden venir seguido y las otras cada tanto, ¿no? Como, entonces eso es nuestra medida hoy. Una segunda comunidad para trabajar es la comunidad acá territorial, la cooperativa en principio, que son nuestros compañeros, nuestros vecinos quienes nos reciben, las otras organizaciones que hay cerca hay un grupo que se llama La Minga, que están haciendo también bioconstrucción y están armando una biblioteca popular para el barrio. Un trabajo similar al nuestro, más orientado a generar un lugar de vivienda primero. Ellos se ocuparon primero de sus viviendas y después van a armar una biblioteca ahí en el barrio y están empezando a armar algunos festivales y algunas cosas, pero estamos ahí en el mismo plan y están a 2 kilómetros de acá. Lo que pasa es que es otro barrio, otro espacio, ¿no? Entonces La Minga, ya hay otros a tener en cuenta. Hay unos vecinos para allá que se llaman El Puente, que también están construyendo natural. No tienen por ahora un proyecto social, digamos. Quieren hacer un centro cultural, pero todavía no está muy claro. Pero bueno, hay otra ahí. Y nos vamos enterando de gente, ¿no? Que de hecho es casi sorprendente. Cuando vinimos pensábamos que estábamos viniendo a un lugar donde estaban la cooperativa y nosotros, y resulta que hay por lo menos 15 organizaciones más, de las cuales 3 o 4 nos parecen muy cercanas en ideas, en procesos, en lo que están haciendo, ¿no? Entonces también ahí hay otra comunidad a la cual prestar atención, el territorio. Y una tercera comunidad que por ahora no tiene prioridad para nosotros, pero que extrañamente se presenta, vienen y aparecen, que son la gente, así los compañeros internacionales, decimos nosotros, que es gente que por ahí está organizada con otros, pero no está en su espacio, digamos, sino que está viajando o está conociendo experiencias o así, como ustedes, y que a nosotros nos interesa mucho que esa gente sepa que estamos acá trabajando y que pueden venir y que acá hay un lugar, que si quieren pasar un día, pasen un día, que si se quieren quedar una semana, se quedan una semana, y que si quieren venir acá un año porque tienen algo para hacer acá, bienvenidos, ¿no? Como, obviamente hay que ir viendo cómo y quiénes son y todo esto, pero que todas estas personas inquietas que andan por el mundo dando vueltas sepan que hay un escaloncito acá donde parar, ¿no? Que también tiene que ver con una idea volviendo a la pregunta de qué es comunidad, digamos, de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas en sus territorios no tienen todo junto, no es que la comunidad está toda juntita. Los territorios de las comunidades indígenas son no continuos, digamos, ¿no? Son dispersos. Entonces la familia tuya tiene una casa en el pueblo y tiene un pedazo de tierra al lado del río, porque el agua es necesaria, y tiene un pedazo de tierra arriba de la montaña para que pasten los animales, y tiene también un pedazo de tierra en el cañaveral para tener materiales para construir, y es todo discontinuo. Entonces nuestra visión es que este territorio es una parte más de un territorio discontinuo que está en muchos lugares. Algunos los conocemos, otros no, digamos. Entonces también necesitamos que las otras personas sepan que acá hay un pedacito más de territorio amigable, digamos. Gente que estamos pensando en cambiar el mundo, por decirlo así, bien concreto. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero? Porque en el CIDE sí había carpintería, electricidad, taller mecánico, música, filosofía, construcción de instrumentos musicales, biotecnología, cocina, cría de animales, huerta. Y así podría seguir. En total, no me las acuerdo todas, pero eran 40 opciones diferentes de capacitación que podían elegir los jóvenes que llegaban ahí. Durante 3 semanas los jóvenes circulaban por las que quisieran y después tenían que elegir por lo menos 2 para aprender. ¿Esto a dónde? En Chiapas. En Chiapas. En el lugar que conté antes. Nossa, Entonces, viendo todo eso funcionando a la vez, la pregunta era, bueno, pero ¿qué es lo primero? ¿No? Porque a mí me encanta la música, entonces hagamos música, pero si no tiene sentido, no hagamos música. Si el único que le gusta la música soy yo, no, espera,
Va a llegar tu momento, pero no es ahora. Entonces lo que nos contestaron allá la gente del CIDESI fue: la necesidad es lo que guía el orden. Orden. El orden de las cosas. Orden. Cuando ustedes vean qué es lo primero, pregúntense qué es lo necesario. ¿Qué es lo necesario para ustedes? ¿Y qué es lo necesario para el barrio? Para el territorio. Y nosotros necesitamos alimentos sanos. Nosotros. Ah, buenísimo. Entonces vamos a empezar por cría de pollos. No sé, por decir algo, ¿no? Resulta que acá en el barrio hay un... Bueno, acá en el barrio no, en la zona hay como 5 peladores de pollos industriales. Pollo para todos lados baratísimo. Y por ahí no es la mejor idea para empezar. Porque hasta que nosotros podamos transmitir la idea de que este pollo es más alimento que aquel pollo, aunque salga 4 veces más, o aunque tengas que venir a trabajar todos los días acá para tener este pollo, bueno, hasta que alguien confíe en eso y lo pruebe y decida sumarse a esa idea, pasa un montón de tiempo. Entonces es una necesidad nuestra, pero no del lugar. No es la correcta. ¿Por dónde más? Construcción. Ah, necesitamos el espacio físico para vivir, para estar acá. Sí, es imprescindible, buenísimo. ¿Y tiene sentido para el barrio que nosotros hagamos construcción, bioconstrucción? Ah, puede ser, porque uno va por el barrio y ve un montón de casillas y de casas a medio terminar, ¿no? Y muchas veces, charlando con la gente, la respuesta es: sí, pero los materiales están carísimos. ¿No? El Moncho, que se hizo su casa acá, se la quería hacer hace un montón, pero recién ahora juntó la plata para hacerla. Y el Moncho trabaja él, no es que contrató gente, digo, la construyó él la casa, obviamente con un montón de ayuda y todo. Entonces ahí dijimos, construir puede ser ya una primera experiencia educativa también. No es solo que estamos produciendo un espacio, sino que también puede tener sentido para otros. Y de hecho nos sorprendimos con que tuvo sentido para la cooperativa, que nosotros ni nos imaginamos eso. La cooperativa quería cerrar el galpón que vimos hace un rato y no tenían la plata para hacerlo, y al final dijeron: y bueno, probemos a hacerlo con barro. No muy convencidos, pero se animaron a probar. Y hoy está cerrado el lugar y está hecho con técnicas de bioconstrucción, y nada, es algo que no se hubiese podido hacer de otra manera porque no había plata para comprar los ladrillos, qué sé yo, y funciona y es necesario y era un espacio donde nos cagábamos de frío y hoy podemos estar bien ahí, ¿no? Y Olga, que es una compañera que se acaba de mudar acá, vivía en otro barrio acá cerca con una casilla de madera, y en el otro barrio estaba mal, entonces se trajo la casilla para acá y ya vio, y nosotros le contamos: mirá, hay una forma que no tenés que empezar de cero. Usás tu casilla como estructura y a partir de eso vas mejorando las paredes y todo con técnicas de construcción natural. Y vas haciendo que tu casa sea más firme, todo, y más saludable también. Ah, sí, me interesa, buenísimo, yo quiero, dijo. Y después voy a ampliarlo. Y la ampliación va a ser toda de barro, ¿no? Entonces, una cosa que nosotros dijimos: sí, tenemos que empezar construyendo, de repente tiene múltiples sentidos. Y no solo para nosotros. Tiene sentido para nosotros, para la cooperativa, para Olga. Y en el futuro yo me imagino va a tener sentido para otras personas que vean y digan: mirá, Olga, tenía una casilla de madera, mirá la casa que tiene ahora. ¿Y cómo hizo? No me costó plata, trabajo nomás. Trabajo tenemos, porque acá la gente, si sabe, es trabajar y no le hacen asco al trabajo nunca, digo, como que hay que laburar y la gente se pone a laburar. Entonces, ahí hay como algo que nos dice: sí, esto es el primer paso. Cumple con todo, ¿no? Como es necesario, nosotros necesitamos, la otra gente lo necesita, puede generar multiplicación de sentidos y no sé qué. Entonces ahí estamos con esta idea de, mientras avanzamos con la construcción de los lugares, empezar a contagiar a otros. Yo creo que lo siguiente va a tener que ver mucho con la infraestructura. Yo nombré carpintería hace un rato porque es algo que claramente facilitaría un montón de cosas y que tiene sentido para muchas de las cosas que se hacen acá. Lo mismo una herrería, lo mismo electricidad, todas las cosas que hacen falta para construir, seguro nos vienen bien a nosotros, seguro a la cooperativa y seguro a la gente del barrio que está todo el tiempo mejorando sus casas.